hacer, pero la idea de lo que yo tengo acá es tratar de ponernos en el contexto que nos toca vivir, donde tenemos estrecheces fiscales, tanto a nivel nacional como a nivel de gobiernos subnacionales, y por lo tanto lo que tenemos que pensar es cómo uno puede mejorar el sistema tributario dentro de esas restricciones, digamos, porque es fácil desde acá decir, saquemos esto, pongamos el otro, y como voy a tratar de argumentar al final, apostar a que las cosas se resuelven mágicamente si uno baja impuestos. Bueno, en estas cuestiones no hay magia. Entonces, por lo tanto, lo que uno, si queremos contribuir a una discusión de política tributaria, tenemos que tratar de hacerlo mirando las restricciones que tenemos. Entonces, esto tengo que apuntar para allá, ahí está. La primera cuestión es que, para poner un poquito dónde está parada las finanzas públicas del gobierno nacional, lo que uno puede ver es que ha habido un cambio importante. El gobierno ha logrado mejorar el balance primario. Si ustedes se fijan, la línea punteada roja es el año 23. Eso es el acumulado a lo largo del año, o sea, el dato final de diciembre es el déficit del año. En el caso del 23, bueno, hemos pasado el año pasado y este año, un poquito menos, a un resultado primario positivo. Ahí está puesto el 19 como referencia porque es un año, si ustedes quieren, donde había también superávit primario en buena parte del año. Bueno, el gobierno ha superado esa cuestión. Después tenemos la discusión, que si quieren lo podemos hacer después, porque entiendo que hay previsto un espacio para preguntas, de si a nivel global, como dice el gobierno, hay superávit, que no lo hay, porque se registra una parte de los intereses en la jerga presupuestaria abajo de la línea, pero de todas maneras, a nivel del esfuerzo primario, que es el esfuerzo sin intereses, ha habido una mejora importante. Esa mejora se ha logrado con una baja del gasto bastante importante a nivel nacional. Lo que tienen ahí, estos son valores mensuales ajustados por inflación, está puesto en promedios móviles de 6 meses para tratar de licuar o que no esté afectado por el efecto de los aguinaldos, que son importantes obviamente en el gasto nacional, sobre todo en jubilaciones. Y ahí lo que uno puede ver es que ha habido una baja muy importante del gasto en la línea azul. Y el principal rubro de gasto a nivel del gobierno nacional, que son las prestaciones sociales, tuvo una baja, en parte por la licuación que genera la aceleración de la inflación a final del 23 y en la primera parte del 24, es decir, parte de esto era heredado, pero parte de esto continuó con el gobierno del presidente Milei, y también hubo una recuperación. Si ponemos el zoom en esa línea roja, que es la que está ahí arriba, los principales componentes de esa línea roja son las jubilaciones, que es la línea verde, donde hubo una caída importante y después alguna recuperación, producto del aumento, si ustedes quieren insuficiente, pero un aumento por arriba de la inflación de abril del 24 y por el hecho de acortar el rezago con el cual se ajustaban las jubilaciones en un contexto inflacionario, haberlo bajado de 6 meses a un mes y ahora ajustarlas por el IPC, generó una recuperación. Vemos ahí una caída muy fuerte de lo que tiene que ver con otras prestaciones sociales, y básicamente están los planes, algunas otras cosas más. Y ahí no se ve por un tema de escala, pero ha habido, si hay alguna cosa que el gobierno subió en términos reales, es la asignación universal por hijo que está acá abajo. Está obteniendo una mejora, una decisión de, si ustedes quieren, para la gente de menores recursos. Ahí no hubo ni motosierra ni licuadora, digamos. Ahora, si uno mira otras partidas de gasto, esto es salarios, estos son subsidios al sector privado, y después acá tenemos universidades, inversión pública. Ha habido una caída muy fuerte del gasto, probablemente insostenible a la luz de los reclamos que estamos viendo hoy día, pero hubo una caída muy importante del gasto. Gran parte de la corrección, de alrededor de entre 4 y 5 puntos del PBI que hizo el gobierno, está hecha por una reducción del gasto. También hubo alguna mejora, sobre todo al principio, de los recursos. Recuerden que al principio el gobierno subió el impuesto país, que después finalmente terminó cesando porque expiraba a final del año pasado. Bueno, si esto es sostenible, lo veremos. Ahora vamos a ver un poquito después algo del presupuesto, pero lo que tienen ustedes resumido ahí es el impacto fiscal, no estimado por nosotros, sino por la Oficina de Presupuesto del Congreso, de las distintas iniciativas que han aparecido en el Congreso
que el presidente vetó todas. La primera, que es la de discapacidad, el Congreso logró revertir el veto del presidente, pero lo que yo quiero marcar ahí es que si uno suma todo esto, le da como 2 puntos y pico del PBI. Es decir, hay algo de cierto, el gobierno hablaba de un número algo mayor, pero bueno, este es el impacto neto de los recursos adicionales que se proponían en algunas de estas medidas. Lo que básicamente la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una entidad independiente, demostró es que los recursos que se suponía que servían para financiar, por ejemplo, el aumento a jubilados, no tenían prácticamente impacto fiscal, ¿no? Así que, en realidad, todo esto tiene un costo. Entonces, la pregunta que uno tiene es cuál es el mecanismo de solución de esto. Porque si nosotros entendemos que en la Argentina, porque el gobierno no tiene financiamiento y no tiene financiamiento de larga data, recurre a la emisión monetaria, la emisión por arriba de lo que la demanda de dinero está dispuesta a absorber, genera inflación, la pregunta es, esto no es la solución de este problema. Ahora, obviamente, el Congreso no tiene por qué coincidir con las prioridades de gasto que tiene el Ejecutivo. Y eso es lo que por ahí en este nuevo presupuesto tendremos que resolver. En una sociedad democrática es válido que el Congreso quiera gastar distinto de lo que propone el Ejecutivo. Lo que no se puede es hacer esto. Porque esto es proponer gastar sin recursos. Entonces, en la discusión habrá que ver qué gastos se pueden bajar y si no terminarán subiendo impuestos. Si es que coincidimos como sociedad en que el impuesto inflacionario es el peor de todos, ¿no? Porque es regresivo y porque afecta también el funcionamiento de la economía. Déjenme ahora, porque esto yo no voy a discutir el presupuesto porque no era la idea es hablar de reforma tributaria, que es lo que voy a hacer a partir de la próxima diapositiva. Pero acá lo que estaba era la proyección de mediano plazo que el gobierno acordó con el Fondo Monetario en abril, en realidad antes de abril, que se conoció en abril. Y ya sabemos que la cambiaron. ¿Okay? Pero acá había algunas cosas interesantes. Primero, había que mejorar el balance primario. Esto ya lo cambiaron porque en el presupuesto está puesto 1,5 del PBI. O sea, no va a ser 2,2 del PBI, por lo menos en la versión del... Después habrá que ver cómo termina el año, pero había una mejora importante y el argumento era porque iba a subir la carga de intereses. Es decir, en una economía donde flota el tipo de cambio, la tasa de interés real por ahí va a tender a ser positiva, que antes no lo era porque teníamos cepo y otras cuestiones. Entonces había alguna lógica, bueno, en alguna medida esto se ha postergado. Después la otra cosa es que no había previsto, y esto tampoco está en el presupuesto de este año, si hay alguna coincidencia, pero no en el primer año, no había una reducción de gasto importante. De hecho, en el presupuesto está previsto que el gasto crece un poquito en porcentaje del PBI. Lo que está puesto acá como si iba a cerrar eso, había previsto un aumento en la recaudación, que por la magnitud, estos son ingresos del gobierno nacional, hay algo más que crecimiento económico ahí. Y además el gobierno estaba embarcado en una discusión que yo no conozco el detalle, de reforma tributaria, donde en alguna medida esto está diciendo que tiene que ser neutra en términos de recaudación, ¿no? Lo que supimos cuando presentaron el presupuesto es que algunos de estos objetivos los ha relajado el gobierno. Pero otra vez, la discusión no era esto, no está prevista esta baja de subsidio que estaba previsto acá. Bueno, en inversión pública está igual, está en jubilaciones, está prevista una mejora de 0,1 del PBI, bueno, en fin, hay algún relajamiento respecto de lo que afirmaron hace unos pocos meses atrás. Bueno, esto nada más que para poner en contexto que la presión tributaria en la Argentina subió mucho y se ubica hoy dentro de las presiones tributarias más altas de la región. Y subió en los 3 niveles de gobierno. Ahí está hecho el zoom en provincias y municipios como para ponernos en contexto. Son municipios los recursos propios en Argentina, los llamamos tasas, pero en realidad es un mímic de los impuestos provinciales a los ingresos brutos y al inmobiliario, así que en realidad a los fines prácticos son impuestos, más allá de que los llamemos tasas por una cuestión constitucional, digamos. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente describir que tenemos una presión tributaria más alta de la que hemos tenido en el pasado y si ustedes quieren similar a los países que tienen en la región presión tributaria más alta, Brasil, Uruguay, Costa Rica, para poner alguna comparación. Si uno quiere mirar cómo han evolucionado los impuestos principales en los últimos 25 años, ahí en las primeras columnas, la barra azul es siempre el año 2000, 2015 la roja, la gris el 2023
y la amarilla el 2025. Impuestos al consumo, que el IVA es el principal, están también ahí los internos, alrededor de 9 puntos del PBI, no hay un gran cambio. Hubo una mejora en impuestos a las ganancias de la propiedad, que en parte se perdió en años recientes. Bueno, seguridad social acá está sumado a FJP, también una ligera mejora. El grueso del aumento en la recaudación proviene de retenciones a las exportaciones, que en el 2000 no había, ingresos brutos a nivel provincial, que se duplicó la recaudación, el impuesto a las transacciones financieras, que en realidad es como ingresos brutos. El grueso de la recaudación de transacciones financieras viene de empresas y funciona exactamente igual que ingresos brutos, lo único que acá tasa uniforme, en lugar de la escalerita que habitualmente tiene ingresos brutos. Así que si nos quejamos de este, también tenemos que quejarnos de este desde el punto de vista del diseño. Son impuestos en cascada que tienen un montón de problemas, como todos sabemos. Bueno, y un rubro de otros ahí. Entonces, un poco la conclusión de esto es que nosotros hemos mejorado la presión tributaria, no tanto con los impuestos, llamémoslo menos malos, porque todos los impuestos tienen problemas, que serían los 3 bloques, sino básicamente de impuestos que en general se consideran peores que los otros, más allá de que hay alguna discusión en retenciones, porque uno lo puede interpretar como una suerte de impuesto a la tierra, entonces por ahí hay gente que no los considera. ¿Cómo? Ah, ok. Si tenemos que empezar de vuelta, voy a decir todo distinto, así que tratemos de que no. Ahí vamos. ¿Estamos ya? Gracias, Pero en general lo que uno ha tenido es que el aumento en la presión tributaria en la Argentina ha provenido de impuestos que son por ahí peores, que en general el resto del mundo no aplica, sobre todo los países desarrollados no tienen estos impuestos en cascada con este peso en la recaudación, y que además tienen otra característica, que no son visibles. Porque en realidad a los que somos cuarta categoría, uno tiene en cuenta cuánto es ganancias, por lo menos en seguridad social el aporte personal, que es discutible si es un impuesto o un ahorro forzoso, pero bueno, lo sentimos, lo vemos en el recibo de sueldo. En el IVA, si yo pregunto, bueno, para el grueso de los bienes, la carga en el IVA implícito uno la puede calcular, es 17% del precio con IVA. Ahora, en estos impuestos no tenemos la menor idea. ¿Cuánto hay de ingresos brutos en esa botellita de agua? No sabemos. ¿Cuánto hay de impuesto al cheque? No sabemos. Entonces, en general, esto sugiere que en alguna medida nos hemos ido impuestos peores, no visibles. Eso es un poco lo que ha pasado y que ha permitido este aumento en la recaudación tan importante. Bueno, y esto es un poquito lo que les contaba. Acá mirando los países de la OECD, no Latinoamérica, uno puede ver que la estructura tributaria es distinta que la nuestra, con más participación de impuestos al ingreso y a la seguridad social, por varias razones. Pero fíjense, la barrita de Argentina tiene mucho de este rojo, que son los impuestos considerados peores. Al igual que Brasil, pero Brasil ya está reformando esto porque han avanzado en la reforma de lo que era parecido a nuestros ingresos brutos. Después voy a hacer algún comentario sobre eso. Entonces, en realidad, nosotros tenemos bastante peso de esta barrita roja, que es la parte peor, digamos, de la estructura tributaria. Y al igual que la región, tenemos menos peso de los impuestos que cobran los países desarrollados. Pero fíjense que otros países han logrado presiones tributarias parecidas a la nuestra sin tanto peso de la barrita roja. Entonces acá hay un problema en la Argentina que, además de esto, que lo vamos a ver al final, nosotros tenemos un problema de que recaudamos poco de los impuestos tradicionales, a veces porque no se puede, porque pretender replicar el sistema tributario de países desarrollados no está disponible por varias razones, pero además porque nosotros tenemos una evasión también muy alta. Y eso no voy a hablar, como no voy a hablar de los regímenes de retención y percepción porque no tengo tiempo, voy a hablar más de diseño tributario, pero lo que uno tiene es algunas diferencias o algunas dificultades para cobrar los impuestos que cobran otros y por lo tanto para poder obtener objetivos de recaudación X recurrimos a estos impuestos peores, para ponerlo de alguna manera, que son más fáciles de recaudar, que tienen menor evasión, digamos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales para meternos un poco en tema, en cómo uno tiene que tener en cuenta cuando piensa una reforma tributaria? Primera cuestión, estos impuestos llamémoslo más distorsivos, porque todos los impuestos distorsionan. A ver, hay una parte chiquita, los que corrigen externalidades, pero aportan en general
menos de 2 puntos del PBI, y no todo es corrección de externalidades, digamos. Pero sin entrar en esa discusión, bueno, aportan más o menos 7 puntos del PBI, y eso es aproximadamente un cuarto de la recaudación. Ahora, eso es de la parte que le queda a la nación menos del 15%, pero es 85% de la recaudación propia de las provincias. Ahí está incluido sellos también, que también es un impuesto en cascada que recauda poquito. Y la mitad en municipios, con la tasa de seguridad e higiene. Entonces acá hay que tener en cuenta, porque si uno piensa, tratemos de mejorar el diseño y pongamos impuestos menos malos para reemplazar a los más malos, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que ningún gobernador, además de cómo los coordinamos, que es un tema que después vamos a hablar, ni ninguno de los 2.200 intendentes está dispuesto a hacer un salto al vacío. Si vos te vas a meter con algo que es fundamental en mis recursos propios, vamos a pensarlo bien. Primera cuestión. La segunda cuestión, que genera siempre un problema en la Argentina, es cuando uno habla, la coparticipación genera algún problema adicional, porque los impuestos no se reparten de la misma manera. Y en realidad, el porcentaje que le queda a la nación de los impuestos, llamémosle más malos o retenciones, otra vez es opinable si es malo, pero está ahí un poco en la discusión, la nación se lleva 100% o casi 100% en el impuesto al cheque. Entonces, si yo lo quiero cambiar por IVA, por ejemplo, por impuesto a las ganancias, la nación ahí se lleva más o menos, grosso modo, la mitad. Entonces, tengo un problema adicional. Bueno, y esto de la baja visibilidad, lo vemos. Y vemos una cosa interesante para alguna tesis de grado, que uno tiene en la Argentina tasa reducida para algunos alimentos en el IVA. Muy pocas provincias hacen eso mismo con ingresos brutos en la etapa final en alimentos. Pero si eso se justifica por una razón distributiva, ¿por qué no me lo votás también en ingresos brutos? Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, después lo han puesto, pero no todas. Quiere decir que el tema de la visibilidad importa, hasta en el diseño de cuestiones que supuestamente pretenden atender a la progresividad. Bueno, ¿por dónde empezar? Y acá uno tiene algunas cuestiones que uno tiene que mirar como economista, si ustedes quieren más con una visión macro que de perspectiva. Nuestro sistema tiene un esquema que tiene un sesgo antiexportador. Porque si yo vendo al mercado interno, esto es otra, no estoy metiéndome en la discusión de apertura, que el momento está mal hecho por el atraso cambiario, es una discusión. Pero desde el punto de vista tributario, yo tengo aranceles que son relativamente altos, comparado, después de Trump veremos, pero aranceles relativamente altos, por lo menos con países vecinos, acordados en el Mercosur, y además un derecho de estadística, quiere decir que yo vendo a precio internacional más algo que es relativamente alto. Cuando exporto, tengo retenciones y el sesgo antiexportador que generan los impuestos en cascada. Entonces, desde el punto de vista tributario, si me preocupan las exportaciones, tengo algo mal acá. ¿Ok? Primera cuestión a tener en cuenta. Segunda cuestión a tener en cuenta es que Argentina tiene 40% del empleo informal. Y es un dato y una cuestión que uno quiere corregir por un montón de razones. La pregunta es, ¿los impuestos afectan esto? Bueno, no lo sabemos, ahora voy a explicar por qué, pero lo que sí sabemos es que la cuña entre el salario neto que nos llevamos a casa los trabajadores asalariados y el costo laboral que ve la empresa es de las más altas de la región. No es de la más alta del mundo, en las comparaciones que hace la OECD, Argentina está en un puesto intermedio si nos metemos ahí, pero en la región es de las más altas de la región. La pregunta es, ¿qué pasa si bajáramos impuestos al trabajo y los reemplazáramos con otra cosa? Bueno, ahí recuerden que hay un paper muy importante de Galliani y Cruces, donde ellos miden el impacto de las rebajas de contribuciones patronales durante la convertibilidad y encuentran un efecto cero. Yo tengo algún comentario sobre ese paper, pero no viene al caso. Lo que esto sugiere, y que tiene alguna lógica, que si yo pensara en bajar impuestos al trabajo, compensándolo con otra cosa, tengo que mirar también otras cosas que encarecen el costo laboral. Porque si no tengo algún riesgo de perder recaudación y no generar un impacto sobre el empleo. En algunas cuestiones, la cuestión tributaria tiene que ir acompañada de otras cuestiones si realmente quiero tener algún efecto
Y seguramente uno tiene que tener en cuenta el impacto distributivo, así que eso entra como en cualquier reforma tributaria. Bueno, ¿qué podemos hacer con los impuestos en cascada? Los principales, bueno, ahí habría que sumar la tasa de seguridad e higiene, que son ingresos brutos y el cheque. Pensemos la parte de ingresos brutos. Bueno, una opción que se ha discutido y que probablemente sea mejor que ir a un impuesto a la venta minorista a nivel provincial, por varias razones, pero después si quieren lo discutimos, es hacer una suerte de IVA provincial que reemplace ingresos brutos. El IVA es mejor impuesto, a mi juicio, que ingresos brutos. Ahora, eso tiene algunos problemas que uno tiene que tener en cuenta, porque otra vez, desde acá es fácil, cuando uno lo tiene que llevar a la práctica es un poco más complejo. La primera cuestión es que uno cambia la base imponible, precisamente esa es la ventaja, porque pasamos de una base imponible, que es una mezcla de consumo y producción, a una base imponible que es consumo. Nosotros tenemos una ventaja para hacer eso, que uno lo puede montar arriba del IVA nacional. Entonces me evita un montón de problemas que tienen países, si uno estuviera discutiendo esto nada más que en un impuesto subnacional al valor agregado. Y yo creo que hoy está la forma de asegurar que la recaudación va a toda la provincia donde se hace el consumo, grabando las ventas interprovinciales a tasa cero, como de hecho se hace en la Comunidad Europea con las exportaciones dentro de la comunidad. Eso me asegura que la recaudación, como corresponde un IVA al consumo, va donde se realiza el consumo. Pero si uno hace eso, que yo creo que eso es positivo, recuerden, ingresos brutos además es un impuesto que me altera los precios relativos finales de una forma caprichosa. Ni siquiera pensando en una regla de Ramsey, que yo soy el contrario, usar la regla de Ramsey como forma de guiar la imposición indirecta por varias razones, pero en realidad lo que uno tiene ahí es una cosa totalmente caprichosa. Así que corregir esto, si uno tuviera un IVA, yo creo que es sano desde el punto de vista del diseño tributario. Ahora, tiene un problema de economía política muy importante, que en alguna vez lo discutíamos cuando trabajamos ahí en el 23 con Marcelo, con Laura, con la gente acá del Yeral, que genera una redistribución muy importante entre provincias. La alícuota promedio para asegurar la misma recaudación sería 10%, pero 6 provincias necesitan una alícuota promedio mucho más alta que esa, de los cuales una es una provincia grande, y 10 ganan recaudación, con lo cual podrían reducir la tasa. Pero bueno, hay una gran redistribución entre provincias. Entonces, esta es la misma discusión que la discusión de la coparticipación. Yo, ¿cómo acuerdo cambiar? Bueno, ¿cómo lo hizo Brasil? Brasil compensó el Estado Nacional a los perdedores. Pero acá el Estado Nacional no tiene plata. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí hay un tema. Entonces, esto son cosas que por ahí uno tiene que tener en cuenta cuando avanza en una consideración práctica, que es razonable hacer eso, pero tendríamos que tener algún esquema, por lo menos transitorio, de redistribución entre provincias. Las 3 ganadoras que están ahí son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Entonces imagínense los cordobeses cediéndole recursos a alguno de los que pierde. No luce fácil la economía política de esto. No digo que no se pueda hacer, digo que no es fácil. Y habitualmente estas reformas son más fáciles si tengo el Estado Nacional, que le sobra la plata y puede compensar a los perdedores. O se puede financiar, porque así tampoco le sobra la plata. Bueno, antes de dejar esto, y esto no es que yo digo que la motosierra es lo que hay que hacer, digamos, pero lo que está puesto ahí es mirar un poquito que las provincias no han seguido, más allá de que han recortado el gasto, no han hecho el mismo recorte de gasto que hizo el gobierno nacional. Si uno quiere mirar el gasto primario del gobierno nacional, previo a esta gestión, el grueso era jubilaciones, y sigue siendo, y transferencias al sector privado, donde ahí están básicamente los subsidios a la energía y al transporte. En las provincias, el grueso del gasto son remuneraciones. Ahí pueden ver qué pasó con los datos que acaban de salir hace unos pocos días, con los resultados del 24. Bueno, las provincias bajaron el gasto primario en un punto y pico del PBI, o sea, lo bajaron en un 11%, la nación lo bajó en 23%. Entonces, esto nada más para que no nos olvidemos, para tener en cuenta, después cada cual hace lo que quiere, si las provincias hubieran hecho lo mismo que la nación, pero manteniendo el gasto en jubilaciones y en inversión pública, porque es un reclamo que le hacen a la nación, que gastas poco ahí. Bueno, hubieran tenido hoy un gasto público 2 puntos del PIB más bajo y se hubiera financiado una rebaja de ingresos brutos a la mitad. Entonces, ojo, porque la baja de gasto
da potencia. Usted dice, este tipo enloqueció, ¿cómo vas a bajar el gasto? Bueno, hay tela para cortar. Si yo miro la evolución del empleo público en las provincias entre el 2000, no 2020 como dice ahí, y el 2023, el gasto en personal se duplicó en pesos constantes, el empleo subió 70%, pero porque subió el empleo cada 1000 habitantes en 33%. ¿Cuál es el grueso del empleo provincial? Maestros, policías y personal de la salud. En general uno diría que la lógica es que más o menos acompañen la población. Si crece la población, habrá más chicos en las escuelas, más gente que cuidar en la calle con los policías, más gente que atender en los hospitales. Ahora, a menos que uno dijera que no es el caso, que el empleo público era insuficiente en el año 2000, no había mucha explicación para subir esto. Esto es el consolidado de provincias. Hay provincias que han subido más y otras menos. Entonces, a ver, esto no es fácil, bajar empleo público, por lo que digo es que uno debe en una discusión, dado que tenemos restricciones de recursos, pensar si no hay algún espacio por el lado del gasto, y lo hay. Después cada uno hará lo que quiera, pero la discusión tiene que estar. Argentina tiene un nivel de participación del gasto en la economía probablemente demasiado alto para el nivel de desarrollo que tiene. Bueno, ¿cómo uno puede sumar a los gobiernos subnacionales? Y ahí en aquel momento hemos trabajado con Marcelo, pero bueno, lo que está acá es responsabilidad mía, así que Marcelo no tenés por qué, no te quiero poner de cómplice. Lo que nosotros habíamos pensado es generar un esquema de incentivos y de zanahorias y garrotes, digamos. O sea, con una parte de los ATN generar como una suerte de fondo de desarrollo. Ese fondo de desarrollo, que además se podría nutrir con nuevos aportes de organismos internacionales, una parte del ahorro que uno obtuviera de una reducción de gastos tributarios, que hace rato que se plantea, pero se ha hecho poco al respecto. Gastos tributarios son las pérdidas de recaudación que uno tiene porque da tratamientos fiscales especiales, según el presupuesto actual, 3,5 puntos del PBI. Está un poquito exagerado eso, pero hay algo de plata ahí. Y la lógica era que si vos avanzás en las reformas estructurales, incluyendo un mejor diseño de ingresos brutos, entonces a partir de ahí recibís plata de este fondo. Ese era un poco el esquema que está planteado ahí. Que pueden ser para proyectos de inversión, para lo que fuere, se pueden poner subsidios a la actividad privada, subsidios al empleo, lo que uno quiera, digamos. Pero esos proyectos tendrían que tener alguna evaluación, digamos, desde el punto de vista de análisis costo-beneficio social. Otra opción que había era utilizar un esquema actual que uno tiene de rebaja en las cargas patronales regional, el decreto 814, que va a cuenta de IVA. Esto está limitado a algunos sectores de la economía, en general a la industria, curiosamente que no es un sector muy trabajo intensivo, ni lo va a ser en el futuro. Y esto no lo digo yo, lo dijo Dani Roderick en la conferencia de Techina hace 3 semanas atrás. Había una nota muy interesante en The Economist hace 3 o 4 semanas atrás. Si en realidad uno va a dar alguna rebaja con el objetivo de crear empleo, que está el tema de Galliani y Cruces dando vuelta, en realidad uno debería extender esto a sectores más trabajo intensivos, donde entrarían todos los servicios que hoy explican el grueso del empleo en cualquier economía moderna. Pero bueno, esta era un poco la idea, porque uno tiene un problema de coordinación. Y ahí lo que un poco había propuesto Marcelo era tener una suerte de calificación en términos de reforma de provincias, que en la medida que avanzaran, para tratar de compensar este efecto de Galliani y Cruces, que si bajo impuestos no tengo efecto en el empleo, bueno, porque en realidad tengo otras cosas que lo traban, entonces ir buscando una suerte de agregar políticas que me permitan eventualmente ir resolviendo algún problema. Bueno, uno podría decir, ¿por qué no bajamos impuestos y apostamos a la magia de la curva de Laffer? Bueno, no hay evidencia de curva de Laffer. Uno, si mira, no hay mucho estudiado sobre curva de Laffer, por lo menos lo que yo haya encontrado. Laffer, acuérdense, era un economista muy prestigioso, pero que era asesor de Reagan, que le dijo, si bajás impuestos vas a recaudar más. Bueno, bajó impuestos a Estados Unidos y no recaudó más. Esa es la verdad de la historia. Hay alguna estimación para Europa que da un... A ver, si uno baja impuestos, no vas a perder recaudación 1 a 1. Porque por ahí algo menos de evasión vas a tener, algo más de actividad, entre comillas, podés tener, aunque esto es opinable. Bajarás, pero va a bajarte la recaudación. Entonces no hay magia de que yo bajo los impuestos y la cosa se autofinancia, porque tengo un boom de empleo, de actividad. Entonces la vida es un poquito más difícil. ¿Ok?
Es posible que en una economía como la Argentina, donde la presión tributaria sobre el sector formal de la economía está a niveles europeos, la pérdida de recaudación de una baja de impuestos sea menor que en una economía que tiene menor presión tributaria. ¿Okay? Eso puede ser, intuitivamente, pero no hay magia en esto. La baja del gasto que se hizo hasta ahora fue para eliminar el impuesto inflacionario. ¿Está bien? Sí, yo creo que está bien, pero no, que como vimos, es como que llegamos al límite si miramos lo que pasó con el presupuesto que se envió el 15 al Congreso. Uno puede confiar en el Excel, porque el crecimiento de la economía te da recaudación. Entonces, si yo mantengo el gasto en términos, pudiera mantener el gasto en términos constantes, bueno, 3% de crecimiento sobre una presión tributaria de 30 para redondear te da 0,9 del PBI por año, no es despreciable. Ahora, cuando alguien me quiere cerrar un presupuesto confiando en el Excel o en que va a mejorar la administración tributaria, automáticamente chalo al tipo, es demasiado, no quiere hacer el trabajo que hay que hacer. O sea, el Excel tiene que ser como un bonus, no la clave para cerrar las cuentas. Porque normalmente la economía tiene vaivenes, la gente es muy optimista respecto del crecimiento de la economía, entonces deja de hacer otras cosas porque, mira qué fácil resolvimos todo esto. Bueno, yo creo que es un error, más allá de que algún margen puede haber. La otra posibilidad, y que yo creo que eso es lo que es posible en el corto plazo, es reemplazar impuestos muy malos por impuestos menos malos. ¿Ok? Y ahí hay algún espacio en la reducción de gastos tributarios. Es un tema, no es fácil. El grueso de gastos tributarios es la reducción de la tasa del IVA para alimentos, la exención de IVA en educación privada y salud privada, y el régimen de Tierra del Fuego, que algo se bajó. Después hay un montón de cositas chiquitas. No es un tema fácil desde el punto de vista de cómo se baja eso si uno quiere obtener recursos importantes. Hay una opción, como hay la misma opción que hay en Estados Unidos, que en general se han resistido los americanos, es tener un impuesto al carbono más elevado. Argentina tiene, obviamente, como tiene la mayoría de los países, utiliza el impuesto a los combustibles como impuesto al carbono. En alguna reforma no tan lejana se agregó un pequeño carbon tax ahí en el impuesto a los combustibles, pero no grabamos otras cosas que emiten carbono. Ahí está toda la discusión de si esto genera un doble dividendo, porque estoy atendiendo un problema ambiental. Bueno, el gobierno está... El gobierno anterior había hecho una cosa con el impuesto a los combustibles, que se tenía que ajustar por inflación, suspendía los ajustes por inflación. Argentina, que en algún momento de su historia cobraba 1 punto del PBI de impuesto a los combustibles, al final de Alberto Fernández y Massa cobraba 0,2 del PBI. Y además subsidiábamos la energía. Pero después decíamos que éramos ambientalistas, hablábamos del medio ambiente, haciendo todo al revés de lo que hay un país europeo, digamos. Pero independientemente de eso, el gobierno lo ha venido subiendo, ya estamos en medio punto del PBI o un poquito más de impuesto a los combustibles. En el presupuesto del año que viene sigue subiendo. Bueno, no sé cuánto más margen hay, sí hay más margen para ampliar la base, porque yo tengo otros consumos de energía que emiten dióxido de carbono y que no estoy grabando. Yo creo que hay un espacio para un monotributo menos generoso. Argentina, aunque eso recauda poco, Argentina tiene un esquema de pequeños contribuyentes muy generoso. Los umbrales son muy altos y si uno obviamente muere por estar ahí adentro, porque si saltás ahí por responsable inscripto, tu vida impositiva pasa a ser un infierno, pagas mucho más, ganando un poquito más. Y yo creo que desde el punto de vista de proteger la recaudación, lo que uno tiene es algún espacio para aumentar los pagos a cuenta. Que tiene una vez, por ejemplo, como se hace el impuesto a las transacciones financieras, porque no tiene tanto riesgo para el fisco y porque además premia a los que pagan impuestos, en alguna medida. Entonces, yo creo que la vía, que esto es muy modesto, ustedes dirán qué poquito es esto, pero hay algún espacio por el lado de los gastos tributarios, hay algún espacio por el lado del impuesto al carbono, hay algún espacio por el lado de hacer mecanismos a cuenta. ¿Eso tiene sabor a poco? Y sí, si no tenemos plata tiene sabor a poco, y como digo ahí arriba, magia en esto no hay. Déjenme un par de comentarios sobre el tema de gastos tributarios. Ahí nosotros hemos hecho mediciones de la relevancia de los gastos tributarios, mirando también el impacto distributivo de los gastos tributarios. Ahí, bueno, Argentina no es un país que tenga, comparado en la región, enormes gastos tributarios. Cuando uno mira los de IVA, y aún a pesar de que son temas sensibles, como pasa en toda la región, la filtración que hay hacia el 40% más de ingresos más altos de la sociedad
Argentina, como pasa en toda la región, es enorme. Entonces está toda esta movida de economistas del BID, Alberto Barrex y otros, hablando del IVA-P, que es generalizar el IVA y devolverle incluso hasta más que la generalización del IVA a través de la tarjeta alimentar o algún otro mecanismo que Argentina ya los tiene en práctica, la gente de menores recursos, y que tipos como nosotros paguemos un poco más cara la carne, la verdura, la salud o lo que fuere. Bueno, no es fácil. Antes de que me maten, no estoy diciendo que hay que hacer eso, digo que justamente como esto no va a ser del agrado de todos los presentes, la clase media vota también, entonces por lo tanto mucho no nos va a gustar. Es menos entendible lo de ganancias, porque el gasto tributario en ganancias es por definición profundamente regresivo. Si es el impuesto junto con bienes personales que le va a dar la progresividad al sistema, cualquier cosa que yo haga que me baje la recaudación del impuesto es regresiva por definición. Bueno, tampoco tenemos mucho, pero hay medio punto del PBI ahí dando vuelta. Algo de eso, no todo, para algo de eso se podría grabar con un impacto distributivo positivo. Bueno, esto es un poquito lo que les contaba. Fíjense, perdón, el quintil más alto, no el 40%. En la región se lleva el 60% del gasto tributario en IVA. Esto está sacado de encuestas de gasto, como uno hace las mediciones de incidencia. Pero ordenando, creo que están ordenados por gasto las familias. Bueno, pero el último tema, que esto es un tema que no tenemos que olvidarnos, digamos, que es el tema de que Argentina tiene una evasión escandalosa. ¿Dónde medimos evasión? Bueno, es un dato viejo el que hay ahí. Evasión en IVA se mide en muchos países. Esto es una medición estándar, que nosotros la hicimos para algunos años ahí, no cambió, que lo que te dice es cuál es el potencial de recaudación del IVA. Bueno, lo podés estimar, la alícuota general multiplicada por el consumo de la economía. ¿Cuánto perdés por tratamientos especiales? Tasa reducida o tasa cero que tienen algunos países, no a exportaciones, que eso no va acá, sino México tiene tasa cero para ventas al mercado interno de alimentos y otras cosas. Pero ¿cuánto perdés por los gastos tributarios en IVA? Más o menos 20% de la recaudación. ¿Cuánto recaudás? Los 7 puntos del PBI respecto al potencial, un poco menos de la mitad. Eso se llama eficiencia C en la jerga de esta. La diferencia es la evasión, que te coincide con las estimaciones de evasión que hace AFIP, entre 30 y 35%. Para un país del nivel de desarrollo de la Argentina es un escándalo eso. Entonces ahí el potencial de plata es enorme, más allá de que la transición no es fácil, en la medida que los evasores de IVA, parte de lo que quedan, lo necesiten para compensar ineficiencia de costos, y el tipo no evade, desaparece, ¿no? Entonces, pero hay un potencial enorme. Nueva Zelanda, que debe tener el IVA mejor diseñado del mundo y mejor administrado, porque es una isla, por un montón de cosas que lo favorecen, tiene una evasión muy baja, tiene una eficiencia C de 70%. Es decir, que con 15 puntos de alícuota general recauda 9. Nosotros con 21 recaudamos 7. Chile, que es probablemente en la región el que tiene la evasión en IVA más baja y un IVA bastante generalizado, con tasa de 19 recauda 8. Es decir, que acá hay mucho potencial. Es un tema que excede a los economistas que pensamos reformas tributarias, es un tema de gestión. Y hasta donde yo entendí esto, no es un problema de plata. El presupuesto del ARCA hoy es enorme comparado con otros países. Enorme. Lo que pasa es que es puro gasto corriente, como es el mal del sector público argentino. Poca inversión, mucho gasto corriente. Piensen además que dada nuestra estructura federal, que es un tema que se discute poco, nosotros tenemos una agencia de recaudación federal que tiene un presupuesto enorme, 24 agencias de recaudación provinciales que también tienen, que van y auditan las mismas bases imponibles, porque a ver, las bases imponibles son flujos de consumo, ingreso o stocks, no hay mucho más. No le puedo cobrar impuesto a los marcianos. Entonces uno lo que mira, y bueno, hay transacciones de comercio exterior que las mira básicamente ARCA. Y después tengo, no sé, 2000 y pico direcciones municipales. Entonces, a pesar de que tenemos todo eso, tenemos unos niveles de evasión escandalosos. Entonces ahí hay un win-win de gestionar más eficientemente y poder generar algún recurso que nos permita entrar en un círculo virtuoso de por ahí ir bajando un poco la presión tributaria sobre el sector formal, que para mi juicio es demasiado alta para el nivel de desarrollo que tiene la Argentina. Con esto termino. Gracias por su atención.
Bueno, vamos a aceptar algunas preguntas. Pido dos cosas, por favor. La persona que haga una pregunta, que se identifique y que las preguntas sean muy concisas. Así que, no sé quién quiere empezar. Sí, Miguel. Sí, Mirá que... Mirá. Si quieres, dale este y yo uso el Internet. Y así escucha el resto de la pregunta, si no atrás no te va a... Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. No, decía Asensio, Universidad Litoral. Alguna vez me llamaste por teléfono. Sí, claro. Hace bastante tiempo. No para pedirte plata, digamos. Caraca. Pero precisamente por una cuestión de la experiencia quiero comentar muy rápidamente. Primero, me alegra muchísimo que finalmente hayas comentado el tema que a mi entender aparece olvidado en la mayoría de los comentarios, artículos periodísticos, ponencias, y que recuerdo que en alguna época Arberger, nada más ni nada menos, lo señalaba como uno de los factores de inflación. ¿Por qué? Porque era factor de déficit fiscal y obviamente si asumimos que hay déficit y luego lo financió mal, puede haber inflación. Es decir, no recaudar los impuestos adecuadamente, y lo pongo en vocablos más comunes, administración tributaria. Es escandalosa, visible para nosotros ir a un restaurante que ni se preocupan de traer la boleta, pero ni se preocupan. La pregunta que uno dice, ¿y dónde están los organismos? Que no digo un restaurante pequeño, digamos, pero hablamos de cosas muy importantes, costa atlántica, por ejemplo, con ejemplos que los turistas nos dicen. Estuve en un restaurante que ocupa la mitad o un cuarto de manzana en tal lugar y de pronto no te dan ni un papelito. Y además te enterás que es monotributista el señor. Entonces, ahí hay un problema gravísimo de riesgo de colusión, para darle una denominación un poco más bien. Punto uno, administración tributaria y preparación y capacitación al máximo para lograr, aún con los impuestos malos que tenemos, una mejor recaudación. Y segundo, por la observación que hacía Daniel respecto del 10% que generaría o que cabría aplicar con el IVA provincial en el proyecto del super IVA. Cuando se planteó el proyecto de impuesto a las ventas minoristas, nosotros hicimos los cálculos de qué alícuota tendríamos que aplicar para tener neutralidad recaudatoria, es decir, volver a recaudar lo mismo que teníamos con ingresos brutos en cascada. Nos daba 7%. Con lo cual, yo no descartaría totalmente volver a la vieja idea de ventas minoristas, complementado con algún otro movimiento de los que se han señalado, que no es un movimiento de un solo lado, tiene que haber flujos compensatorios. Perdón, muchas gracias, nada más que eso. Bueno, gracias. Déjame que voy a hacer un comentario sobre ventas minoristas. Yo creo que ventas minoristas tiene problemas porque nosotros tenemos un caso, y afortunadamente ahí estudian un montón, de un impuesto a ventas minoristas en un país que no tiene IVA, que es en Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que sale de trabajos de Joel Slemrod y otros es que un porcentaje no menor, entre 40 y 50% de la recaudación de los estados americanos del impuesto a la venta minorista proviene de transacciones intermedias, con lo cual no es venta minorista, sino que es una mezcla que tiene algo del ingreso bruto nuestro. Y esto tiene que ver porque vos cuando tenés que definir qué es una venta minorista. Yo tengo un taller mecánico, se me quema la lamparita de luz, voy a comprar. En realidad es una transacción intermedia, no me deberías cobrar. Ahora, si no me cobras, cuando se me quema la lamparita de mi casa, voy y compro y digo es para el taller mecánico. Entonces, ¿qué hace naturalmente el fisco para proteger la recaudación? Te dice las ventas de bombitas están grabadas con venta minorista. Entonces se te mete que en realidad te graba también transacciones intermedias. El punto es que es muy relevante. Si fuera 5% de la recaudación, te diría fantástico. Y siempre ventas minoristas tienen el problema de que vos concentrás la recaudación en la etapa final. Entonces, si el último eslabón te evade, perdiste todo. En el IVA, te perdiste la parte de sobrevalor agregado de la etapa final. Entonces, es menos riesgoso para el fisco.
Yo creo que la Argentina tiene la ventaja, si uno quisiera ir ahí, al IVA provincial. Lo que pasa es que lo que habló el gobierno del super IVA no tiene nada que ver con el IVA provincial. Ellos dijeron, vamos a poner un impuesto. Dijeron otra cosa. Agarremos el IVA actual, supongamos, como la mitad del IVA, no es así estrictamente distinto, pero no pasé fácil la cuenta. La mitad del IVA va a las provincias. Entonces pongamos IVA al 10,5 a la nación, no es el número, para hacerlo gráfico, y 10,5 a las provincias. La provincia que quiere lo baja. Bueno, eso tiene un problemita, que entiendo que dejaron de existir y se dieron cuenta, porque obviamente hay un problema, hasta yo diría, de tontería política de parte de este gobierno. Porque la forma en que se reparte el IVA hoy castiga por la coparticipación a la provincia de Buenos Aires. Si vos le dejás el IVA a cada provincia, la gran ganadora en términos de plata iba a ser la provincia de Buenos Aires. Es decir, ibas a estar duplicándole los ingresos provenientes del IVA a tu competidor político en el 2027. Digo, nadie había hecho la cuenta. Cuando hicieron la cuenta dejaron de hablar del tema. Menos ahora después del 7 de septiembre, diría yo. Pero bueno. Yo quisiera aprovechar ya que sacó el tema Miguel sobre la evasión y para hacer una pregunta que te iba a hacer después. Primero, Miguel, vos te debes recordar que Grecia tuvo hace unos 10 años atrás un problema muy serio dentro de la comunidad por su incumplimiento, pidió la ayuda de la comunidad y realmente no la obtuvo. La comunidad le dijo, va a tener que recaudar sus propios impuestos. El comentario que vos hiciste de Mar del Plata es escandaloso, pero no es tan escandaloso en el mundo. Todos esos restaurantes, todos esos lugares que uno ve en las películas de las islas griegas, una de las cosas que quedó en claro es que más de la mitad de esos negocios estaban en negro. O sea que el tema de la evasión es un tema un poquito complicado. Pero de ahí va mi pregunta a Daniel. Nosotros hicimos un trabajo sobre la evasión moral y fraude fiscal en Córdoba y nos dio una evasión promedio de ingresos brutos del orden del 32%. El tema es el siguiente. Si vos haces tu propuesta de un IVA provincial, ¿qué pasaría? Nadie va a hacer una declaración de IVA provincial que no coincida con la que después va a ser Enarca, porque se está autodenunciando. ¿Cómo haces en ese caso? Porque uno de los problemas que podría pasar, vos conocés el tema ese famoso de Brasil, el paseo de la boleta fiscal, que para hacer fraude se mandan facturas falsas a otra provincia, a otro estado en Brasil. ¿Acá no daría lugar a una situación similar? Bueno, primero las evasiones son parecidas y segundo, la ventaja que nosotros tenemos es que va montado arriba de un IVA nacional, entonces yo creo que no tenés el mismo incentivo que tenés hoy para hacer el paseo de boletas. O sea, hoy hay paseo de boletas de otro tipo, acá tenés la factura trucha. Entonces, yo creo que en alguna medida el IVA provincial es una mímica de cómo funciona el impuesto adentro de la Comunidad Europea, donde uno tasa cero las exportaciones, acá serían las ventas entre provincias, y como vos bien decís, no te puede mentir uno que otro porque va en la misma declaración, se calcula de la misma declaración. Ahí hubo alguna idea que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es opinable, de en vez de ir a un IVA consumo provincial, hacer un IVA origen. Pero ahí el problema es que el IVA origen tiene distorsiones, no es neutro como el IVA consumo. Y el tema de la evasión es un tema que te cambia un montón de cosas, ¿no? Que eso no tuve tiempo de mostrar, pero si hay 2 minutos lo cuento. Ahí tenés un grupo de economistas del Banco Mundial, liderado por Pierre Bayas, que han estado tratando de corregir las mediciones de impacto distributivo en el IVA por temas de evasión. Y lo que hacen es una cosa bastante ingeniosa, que es que tratan de mirar, en particular en las encuestas de hogares, de algunos países te reportan dónde la gente compra. Entonces después viene una cuestión discrecional, como habitualmente pasa con los estudios de incidencia, de decir, bueno, si el tipo compra en un negocio, una pulpería, por ejemplo, eso, el foco del estudio está hecho para México, se supone que esa venta es informal, si compra en un supermercado se supone que esa venta es formal. Después viene un segundo salto lógico, el informal evade y le traslada el IVA al consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Como la gente de menores recursos
compra más en negocios informales que la gente de altos recursos, en realidad el IVA es menos regresivo de lo que haría si no hicieras esta corrección. Pero además no tiene justificación los gastos tributarios, porque en realidad, exagerando, la familia pobre nunca lo pagó el IVA. Yo creo que eso es una exageración. Nosotros decimos para el BID una corrección a Bayá, porque lo que uno observa en la Argentina es que el tipo informal, el comercio informal, no es que le traslada todo al consumidor. Una parte retiene para él, probablemente para financiar que tiene mayores costos. Esa parte hay bastante evidencia en México y en otros trabajos, algunos trabajos de gente del fondo, si querés, asociado a que la productividad de las empresas más chicas es menor que las empresas más grandes, que tenés mayores problemas, digamos, en las empresas más chicas. Por lo tanto, lo dije yo al pasar, si vos fueras a un mundo de evasión cero, probablemente tendrías muchas empresas que no sobrevivirían y eso es un problema para pensar. Pero nosotros le hicimos una corrección a Bachas e igual te da que el IVA es menos regresivo de lo que uno supone con una medición tradicional, aún suponiendo que se comparte la evasión con el consumidor. Pero digo, los temas de evasión en la región y en otros países emergentes son temas que uno tiene que tener en cuenta, porque nosotros tenemos niveles de evasión muy altos que condicionan o generan incentivos de determinadas respuestas del lado de la oferta y también generan del lado de la demanda. Entonces, si nosotros razonamos con los estándares de países que tienen menos evasión, nos vamos a equivocar, porque en realidad es un dato de la realidad que acá hay más evasión. Otra vez, 30 y pico % de evasión en el IVA, un ingreso bruto es un escándalo. Para un país del nivel de desarrollo de la Argentina, esos son niveles de evasión de países mucho más pobres que nosotros. Entonces, hay un problema. Tenés una posibilidad de conseguir recursos que se pueden usar para lo que decida la sociedad, pero digo, también hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace otro tipo de análisis. Y bueno, la literatura se ha ido moviendo hacia ahí. ¿Alguna otra intervención? Sí. Hombre, Martín. Buenas, ¿qué tal? Sí, con respecto a este tema de la evasión fiscal, a mí me generaba una duda porque desde el punto de vista por ahí del economista se ve el análisis a nivel macro desde arriba desde muy arriba, y desde el contador por ahí uno ve que la evasión fiscal es sobre el punto final, vas al comercio, pedís ticket, te entregan ticket, no se evade, no te entregan ticket, se evade. Entonces, mi pregunta o mi duda es, ¿cómo afecta el tema del diseño en la forma de repartir la coparticipación tributaria, en el incentivo que tienen los gobiernos locales y provinciales en establecer un punto de control sobre el punto de venta? ¿Por qué? Porque en realidad tenemos muchos inspectores o entes subnacionales que tienen muchos inspectores que el incentivo que tienen para efectuar un control sobre el comercio, vas a un restaurante. Todos vamos acá a un restaurante, Nueva Córdoba, Centro, bueno, zona norte, compramos y nadie da ticket. O sea, el nivel de riesgo percibido es extremadamente bajo como para que el comercio o el comerciante tenga el estímulo o el incentivo a entregar el ticket, que es el comprobante que después suma en la declaración de IVA. Entonces, ¿pero por qué? Porque también si tenemos inspectores locales, el inspector local, ¿qué va a hacer? Una fiscalización para obtener una RECA de ¿cuánto? Del 1%, del 0,7%, del 1,5%, depende del rubro. Ingresos brutos, 2%, 1, 4%, depende el rubro del cual estemos hablando, pero el IVA, al ser una sumatoria, una bolsa de compras contra una bolsa de ventas, el incentivo que tiene el Estado para evadir el IVA es el 21%, porque en realidad como contador, ¿qué le decís? Nivela compras con ventas y decís, che, toda venta que se exceda de tus compras vas a pagar el 21%. Porque no es compra contra compra, no tengo un control de una trazabilidad del inventario. Es compra contra venta. Superar las compras, pagas el 21%. Entonces tenés el 21% de incentivo de evasión fiscal, más ingresos brutos, más MUNI. Pero la contrapartida es, che, el incentivo de fiscalización, 1% municipio, 3% provincia y 21% nación. Bueno, déjame que te haga alguna reflexión. En realidad, el problema para el fisco es que para que el tipo sea consistente, a ver, porque es muy fácil de controlar, porque compra más el valor agregado. Si él tiene 4 empleados, por lo menos te tiene que tener una diferencia y sobre eso va a pagar. Si no, la pregunta es cómo vendió. Entonces,
El problema es que eso te lleva a que él tiene un incentivo a negrearte a los empleados también, porque para que sea consistente. Entonces, el problema es mucho más grande. A ver, ¿qué te puedo decir sobre eso? Primero, los mecanismos, hasta donde yo los miré, no, hace mucho que no los veo, de esto de los lotería y todas estas cuestiones, hasta donde yo vi la literatura, no son muy eficaces. Otros mecanismos que me tocó ver alguna vez en Guatemala, un delirio total, que era, le daban, la gente para que pidiera factura, le dejaban descontar las facturas que pedían contra el impuesto a las ganancias. Obviamente había un paseo de factura. Yo lo veía al chico que me llevaba de una oficina a otra, que pedía factura. Y digo, ¿para qué pedí la factura? Y le sirven a mi papá. Porque ni siquiera tenían un control de que ibas con el número de quick, que lo puedes hacer también. Entonces, eso tampoco es muy eficaz. Acá tuvimos, y yo hasta donde sé no hubo ninguna evaluación, nosotros teníamos una rebaja, ¿te acordás? En el IVA, cuando comprabas con tarjeta de crédito o débito. Había una rebaja en el IVA. La verdad que yo no he visto estudios que no son fáciles de hacer de si eso tuvo algún impacto positivo en la recaudación. Así que yo diría, mi impresión es que por ese lado de que el consumidor pida la factura, algo se podrá hacer, pero no parece que mucho. Lo que yo sí creo que se puede hacer es coordinar la cuestión de la fiscalización, que un poco lo que dije antes. Vos tenés un inspector nacional que obviamente no tiene un incentivo a venir a controlar a un restaurante acá enfrente en Córdoba, porque tenés un problema de economía. Perdón de decir eso. En general, los estudios que hay en la región sugieren que la percepción que nosotros tenemos de que el fisco nos detecte es mucho mayor que la probabilidad real que nos detecte. Con lo cual, si fuera por el riesgo de que realmente lo vayan a agarrar al restaurante que citaba él o vos, restaurante ficto, encima el tipo podría venir más, porque la probabilidad de que lo detecten es muy baja. Ahora, en el fondo hoy, controlar es mucho más fácil que antes, porque en realidad, como me decía un tipo de administración tributaria, esto es una carrera tecnológica entre nosotros y los evasores, cuando vas a la gran evasión. Entonces, el problema que, bueno, ¿cómo está el arca en materia de fierros? Yo te voy a contar una anécdota porque creo que hay mucho para hacer, que es un poco el problema del sector público argentino. Vos en algunas partes tenés que invertir en capital, no puro gasto corriente. Lamentablemente acá nos hemos hecho un viaje de gasto corriente. Y lo mismo ha pasado en Arca. Cuando vos mirás el porcentaje que Arca destina a la inversión, es mucho más bajo que en otras agencias de recaudación tributaria. Por lo tanto, tiene un exceso de gasto corriente, porque tiene un presupuesto alto. ¿Por qué esto es mira, yo te voy a decir, la primera vez que fui a hablar con un administrador tributario, que muchos de ustedes ni lo deben conocer, un tipo que se llamaba Cosio, estoy hablando 30 años atrás. Problema, no sé por qué lo fuimos a ver, estamos haciendo un trabajo en fiel. Problema, los sistemas no están integrados. Después, una vez lo fui a ver a Carlos Silvani, uno de los problemas, los sistemas no están integrados. Al último que vi, creo que fue al que estaba con Macri, a Cuccioli, los sistemas no están integrados. Viejo, 20 años que no puedes integrar los sistemas. Por lo tanto, hay un problema, otro problema. Gente razonable o menos razonable. O sea, es una cosa un poquito más compleja de por qué ni siquiera nunca pudimos estar al estándar de los chilenos, que tenían un viejo sistema llamado Arco, que ahora lo han modernizado, que te controla no solamente al contribuyente, porque es una cuestión de comparación. Si vos sos un restaurante y me declarás 2 pesos de IVA por cada 100 de venta y todos los otros restaurantes me declaran 4, todos los meses te cabe una inspección. Además son inspectores distintos, así que mejor que no lo coimes, pues tirarte la plata. Ni siquiera eso pudimos replicar nosotros. No es tan difícil. Entonces hay un tema ahí. Hemos politizado la agencia de recaudación, temas que a mí me exceden. Digamos, pero no puede ser que otros países de la región, con mucho apoyo internacional, hoy tenemos un programa de fortalecimiento de la administración tributaria del BID. Uno de los paquetotes, dentro del paquetote de plata que puso el BID, hay un programa más de los N programas que hemos tenido en los últimos años de fortalecimiento de la administración tributaria. Algún problema hay del lado nuestro. Porque lo ha tenido este gobierno, lo ha tenido el anterior, lo ha tenido el anterior del anterior, y así vamos para atrás. Y vos tenés gente muy buena dentro de Arca. Muy buena. Entonces la pregunta es, ¿hay algo más ahí? Pero bueno, no lo sé. No son temas que me dedique yo. La última pregunta es con respecto a hacerlo muy breve. Lo que digo es, ¿qué sucedería si Ciudad de Córdoba, solamente dentro de la República Argentina, Ciudad de Córdoba, camina hacia una evasión fiscal cero, o sea que paga comercio e industria, paga ingresos brutos y paga IVA? La
distribución o el ingreso de recursos que va a tener la Municipalidad de Córdoba a raíz de esta evasión cero, ¿cuánto se va a ver reflejado en sus ingresos? Esa es la pregunta, es ¿cuánto se va a ver reflejado en sus ingresos o incremento por eliminar ese 35% bueno, vos le podrías dar de un evasión? incentivo al gobierno local si mejora la recaudación. Ahora, nosotros ni siquiera hemos podido generar eso con bienes personales. Donde vos tenés el inmueble, te lo graban con inmobiliario y bienes personales te lo graba el mismo inmueble que te grabaron acá. Entonces, bueno, podría decir, bueno, yo podría ceder, bueno, ni siquiera hemos avanzado con eso. Donde tenemos problemas de evaluación, donde, a ver, alinear un poco mejor los incentivos. Podría ser, en general la pregunta es vos cómo calculás qué porcentaje de la recaudación, porque la parte que va a mirar el tipo de Córdoba es la última etapa. Entonces, cómo hacer la redistribución no es tan obvio. Pero bueno, se pueden pensar mecanismos de incentivo. También hay mecanismos de incentivo del lado de la oferta. Ahí hay un paper viejo que hizo un colega mío de mirar los diseños de incentivo de cómo vos lidiás con, cómo vos premiás a los inspectores. Acá está todo al revés. Entonces hay muchas cosas para hacer de incentivos. Pero en definitiva, al final de todo es gestionar, invertir y gestionar. Yo creo que es un problema que tiene todo el sector público argentino, no solamente el gobierno nacional. Sí. Hola Daniel, Julián Folgar, UBA y Banco Mundial. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la presentación, muy interesante como siempre. Un solo comentario, reflexión y pregunta a ver cómo lo ves. Está claro el panorama, por el lado del gasto no hay mucho más por hacer en magnitudes, digo, después la composición discutible, pero... Y por el lado de los ingresos tenemos ese desafío, lo venimos diciendo hace mucho, del paquete de impuestos malos, pongámoslo así, que hay que sacar. Pero digamos, como vos lo presentaste, está muy rígida la situación y me parece que no queda otra que en algún punto volver a las raíces, volver a las bases y fortalecer los impuestos buenos. Vos lo mencionaste muy bien, hablaste mucho del IVA, hablaste un poquito, pero cubriste contribuciones sociales o seguridad social. Y me parece o te pregunto, faltó alguna reflexión sobre el tema de impuesto a la renta, que son, digamos, los tres pilares, ¿no? Consumo, renta y seguridad social. Y en el impuesto a la renta, sobre todo a personas físicas, hace rato venimos diciendo, Argentina tiene reformas pendientes ahí, quitando lo que pasó con el gobierno anterior, la eliminación y la restitución. Argentina sigue siendo un outlier con un mínimo no imponible totalmente alto comparado a la región y a países a los que uno se quiere parecer, con posiciones incluso regresivas al final de la distribución. Hay algunos trabajos de Darío que muestra eso mismo, cuando consolidas también patrimoniales. Entonces, me gustaría saber tu reflexión sobre eso, porque no apareció tan primordial en la presentación. Quería ver si veías, aunque sea poquitito, pero algo que se pueda ver por ese lado. Gracias. Sí, mencioné algo del gasto tributario ahí, ¿no? Que dije que era. Pero ahí está también empresas. A ver, cuando vos mirás recaudación, el impuesto a las ganancias de empresas, lo que sería el corporate tax, Argentina recauda más o menos igual que en los países desarrollados. El problema es que acá, como pasa en la región, recaudamos poco a nivel de personas. En general, eso para mí tiene, si querés, hasta nivel regional, mínimos no imponibles relativamente altos, ingresos más bajos, con lo cual, y más informalidad, que te complica cobrar igual que los desarrollados. Ahora, como nota de color, nosotros tenemos acá en la Argentina, después está la discusión de si la alícuota marginal es alta o no, para algunas cosas tenés 41, para otras 35. Yo lo que, como reflexión, digo, si uno quiere cobrar mucho, tiene que tener un impuesto de masas. Nosotros hemos tenido en la región siempre impuestos de élite, por el diseño del mínimo no imponible. Ahora, está planteado hoy que hay que bajar el mínimo no imponible. Veamos. No es un tema fácil políticamente. Pero yo siempre hago el cuento de que cuando Estados Unidos tenía un mínimo no imponible que era 3 veces el PBI per cápita de Estados Unidos, recaudaba 2 puntos del PBI en la década del 40. Cuando vos lo haces un impuesto de masas, que más de la mitad de la población americana paga impuesto a las ganancias, empezás a recaudar 8 o 10 puntos. Es cierto también que nosotros tenemos una suerte que hay que integrarlo en la cuenta de impuesto a las ganancias escondido en el diseño del sistema previsional. Los impuestos que van al sistema previsional. Lo que pasa es que eso te genera unas inequidades fenomenales, pero si mirás dentro de los formales, a ver, es un impuesto al ingreso, el impuesto a las ganancias, nosotros sabemos impuesto al ingreso, del trabajo y del capital. Cuando vamos a mirar el trabajo, tendría que integrar, como de hecho hace la OECD en algunos de sus cuadros, lo que va por contribuciones a la seguridad social. ¿Y nosotros por qué tenemos una parte? Porque tenemos un esquema redistributivo dentro del sistema jubilatorio.
Está bien, está mal, bueno, pero es algo parecido a lo que uno hace con ganancias. Hubiera sido preferible que eso no fuera distributivo que metiera la distribución en ganancias. A mi juicio, porque ganancias tiene una cobertura más amplia que los asalariados formales. Pero bueno. Y el último comentario sobre esto es si hay algún espacio del lado de la marginal, tanto en ganancias. Yo creo que la marginal de ganancias de personas tiene que estar alineada con la de empresas, porque si no se te generan problemas. Eso por ahí te deja en una situación que va un poquito a contramano del mundo, porque el mundo ha venido bajando las tasas de sociedades por una cuestión de atraer inversión. Después podemos discutir si sirve para atraer inversión, pero es otra discusión. Yo creo que algún espacio hay ahí. No te va a resolver el problema, pero el punto acá es que nada te va a resolver el problema. Esto es un poquitito por acá, un poquitito por allá, un poquitito por administración tributaria, un poquitito por gastos tributarios, un poquitito puesto a los combustibles, un poquitito en monotributo, donde ahí vos esto lo tenés que mirar amplio. Por ejemplo, en monotributo vos tenés dos formas. O te subo el aporte de los monotributistas y me peleo con todo el mundo, o te bajo la jubilación, porque a ver, cuando hablamos de jubilaciones de privilegio, ¿cómo definimos privilegio? ¿Cuánto sacás en relación a lo que pusiste? Entonces ahí la cuenta de Rafael Rothman, ahí tenemos 250 regímenes. Yo te agrego para mí cuáles son los dos más generosos, monotributistas y empleadas de casas particulares. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Hago que aporten más, no me van a aportar. Bueno, te puedo bajar la jubilación que te doy. ¿Por qué te tengo que dar la mínima si vos aportás mucho menos que para tener una jubilación mínima? ¿Querés más? Hacemos un aporte adicional. Entonces, a veces la discusión es más abarcativa que mirar nada más que impuestos, y por ahí tenemos alguna cosa complementaria por ahí. Pero bueno, nosotros tenemos un sistema de impuestos a los ingresos medio ad hoc, y yo creo que tiene espacio también. Pero bueno, no lo mencioné porque no tenía mucho tiempo, pero hay que mencionarlo. Así que gracias, Julián. Sí, Gracias, Daniel, por la presentación y todas las respuestas a las preguntas. Dos breves comentarios. El primero, en función a lo que estaban comentando recién. Nosotros hablamos mucho de reformas tributarias o reformas del gasto, pero desde la teoría. Parece haber mucho consenso, lamentablemente, y es el consenso que gana elecciones, sobre todo a nivel nacional y subnacional, en que el impuesto a las ganancias, primero, el impuesto a las ganancias tiene que tener una base imponible baja, por la cual tienen que tributar pocos, digamos. Eso es lo que gana elecciones. El salario no es ganancia, o subimos el mínimo y la cuarta categoría no tiene que pagar, ¿no? Entonces, eso parece ganar elecciones. Y eso también tiene que ver con el hecho de, sobre todo a nivel subnacional, sentir que las reformas son necesarias. Hoy día muchas provincias no sienten que tienen que cambiar nada, digamos. Entonces nosotros hablamos de mayor eficiencia, mayor equidad, y las provincias solo les interesa, o algunas o muchas, asegurar su recaudación, y punto, digamos. Por más que se recauden ingresos brutos, que además es un impuesto que, como vos bien decías antes, no se ve, o sea, no tiene nombre el que lo paga, ¿no? Entonces es muy difícil llevar a cabo reformas desde el punto de vista de la equidad y la eficiencia cuando hay consenso en que no son necesarias, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, tal vez vinculado con esto, parece bastante contraintuitivo el hecho de que en un país federal, en donde los niveles inferiores de gobierno son los que están más cerca de las bases imponibles, podrían tener todos los incentivos a ocultar la información sobre las bases imponibles al propio gobierno nacional, teniendo en cuenta que ellos tienen la potestad de cobrar impuestos sobre esa base imponible, inclusive reducirle la base imponible del gobierno nacional, en términos de externalidad tributaria vertical. Claro. Entonces, parece bastante contraintuitivo el hecho de que los niveles inferiores de gobierno utilicen al organismo recaudador nacional como excusa para ir por detrás de él, tal vez en términos de una mejora o de una asistencia tecnológica, en términos de recaudación, para poder aumentar los impuestos cuando el gobierno nacional es el que los aumenta. Y deberían ser ellos los que
deberían tener más incentivo a empujar la recaudación sobre esas bases imponibles, ¿no? Sí, yo creo que ahí, a ver, primero sobre el primer punto, hay lamentablemente la falta de visión, o no sé, ahí en este caso de Alberto Fernández y Martín Guzmán, que dejaron caer el pacto para ir acomodando ingresos brutos, que era por lo menos una mejora, lo dejaron caer a cambio de nada. Entonces vos recordás bien seguro que cuando se hizo ese pacto algo se cedió. Entonces, una vez que vos habías coordinado, que es muy difícil coordinar voluntades, dejarlo caer a cambio de nada fue para un error, porque lo podían haber seguido pateando, no aplica por la pandemia, no aplica por esto, no aplica por esto, y deja que en algún momento quien te suceda resuelva si quiere seguir con ese tema o no. Pero eso otra vez es un dato, ya ocurrió, y hoy el tema de la coordinación es un tema central. Y el tema de los incentivos se vio, porque vos tenías varias provincias que habían inventado este tema de que la evaluación sobre la cual cobraban el inmobiliario tenía un factor que era mayor que la que se usaba para bienes personales. Después entiendo que la FIP lo fue corrigiendo eso, pero tenés un problema de incentivos, que es un poco lo que íbamos al comentario anterior. Bueno, es un tema para pensar, ya salió un tema, mira, para mejorar, ¿cómo pensamos para mejorar los incentivos? Porque tenés el tema este de que los gobiernos subnacionales no tienen incentivos. Eso yo estoy, porque es un tema que no, si te genera una externalidad a otro nivel de gobierno, ¿para qué me voy a pelear con mi votante, con mi vecino, que además vive al lado mío? ¿Para qué voy a apretar al del restaurante con el cual nuestros hijos juegan a la pelota todos los fines de semana? Que se venga Arca, que es el malo, y el problema es que Arca también por ahí juega, el hijo juega a la pelota, pero también está acá. Entonces tenés un problema. Eso, qué sé yo, no es fácil de resolver. Yo por lo menos no he estudiado mucho y es un tema central, así que hay una agenda ahí para investigar. Gracias. Había una pregunta más. Hola Daniel, primero para agradecerte la presentación muy buena. Me llamo Agustín Cugno, trabajo para Collector y bueno, soy economista de acá de la Facu. Mi pregunta es más que nada para administrar expectativas sobre la reforma tributaria. Te quería consultar si ves viable, si es posible hacer una reforma tributaria exitosa, ya sea a nivel solamente nacional o incluyendo a nivel provincial, que sean las dos, sin tocar la ley de coparticipación. Es decir, ¿se puede reformar el esquema tributario de nación-provincias o solo nación y que tenga éxito, es decir, que cumpla con los objetivos que estamos buscando, dejando inalterada la ley de coparticipación, por supuesto, teniendo en cuenta de que si se empiezan a desaparecer ciertos impuestos, van a desaparecer de la ley, pero manteniendo inalteradas los coeficientes de distribución primaria, secundaria, fondos, etcétera, o necesariamente se tienen que modificar en tándem ambas cosas. ¿Por qué pregunto esto? Porque como la ley de coparticipación, si no mal tengo entendido, requiere, para modificarse, requiere como la aprobación de las 24 jurisdicciones. Si uno dice, para que funcione sí o sí, tienen que ir las dos cosas juntas, reforma tributaria y coparticipación, entonces la expectativa que uno tiene sobre cuándo va a funcionar eso es mucho más leve, digamos. Bueno, acá hay una discusión de larguísimo plazo, hay que esperar mucho tiempo, pero si vos me decís, no, podés ir arrancando con la reforma tributaria por una parte y después discutimos la coparticipación. Eso quería preguntar cuál era tu visión de eso. Gracias. Bueno, a ver, la coparticipación te genera algún condicionamiento por el tema de que los porcentajes que le acrecen a los distintos niveles de gobierno son distintos. Y vos por ahí querés bajar un impuesto, pero ese va todo al gobierno nacional, entonces se te complica. Vos en el margen podés hacer lo que querés, podrías poner un impuesto nuevo y que se reparte de otra manera. De hecho, ha ocurrido eso en la historia. O la restricción que tenés es la coparticipación, no se va a cambiar porque nadie va a estar dispuesto a hacer nada, es una reforma de larga edad. No hemos podido cumplir el mandato constitucional de tener una nueva ley de coparticipación para el año 1996. Seguimos, o sea, si tenemos que esperar a cambiar la Constitución con un mandato constitucional incumplido, no vamos a cambiar nunca. Pero uno puede hacer cosas en materia de impuestos que no van a tener por ahí el impacto que tendría una reforma tributaria más integral. Primero, porque no tenemos la plata para hacerlo. Segundo, porque los impuestos peores son importantes en los gobiernos subnacionales y nadie quiere correr riesgo de quedarse sin recaudación. Tercero, porque tenemos problemas de incentivos. Entonces, yo digo, con un poco bajarle un poquito la cuestión, si bien
A ver, si uno viene un funcionario público y dice vamos a hacer la gran reforma tributaria, fantástico, te lo tiene que decir, la realidad le va a mostrar que la vida es un poquito más compleja. Y estas cosas se mueven lento. Y normalmente hay que aprovechar, hay espacios en los momentos de crisis, por ahí, porque ahí la gente está más propensa a hacer reformas pensando que va a salir más rápido la crisis, ¿viste? Pero si la cosa está más o menos acomodada, no es fácil. Pero bueno. Bueno, ahora voy a una pregunta. Sí. Tomás, estudiante de acá de la Facu. Según dicen relatan los principales artífices de la política económica ya en la primera mitad de los 90, ellos hicieron un gran esfuerzo en mejorar el sistema de administración tributaria por el tema de la evasión, y como los datos que usted mostraba y los gráficos, hubo un cambio a partir del 2000, supongo que específicamente a partir del 2002. ¿Ha habido también un cambio en el tema de la evasión? O sea, ¿ha habido más evasión a partir menos atención a ese sentido o no? La verdad que no me acuerdo. Lo que sí hubo es nuevos impuestos que antes no había. Vos pensás que en la crisis del 2001, o en el camino hacia la crisis, y durante la crisis, aparecen impuestos que supuestamente eran, como siempre pasa, de emergencia y nunca cambiamos. Se puso el impuesto al cheque de vuelta, 1,6 del PBI. Con la devaluación se ponen retenciones para hacer una devaluación compensada, porque el tipo de cambio estaba recontra alto. Ahora el campo te dirá, cuando el tipo de cambio está recontra atrasado, no me bajaste la retención, no me la devolviste. Otro punto del PBI. Y después hicieron las provincias en general, a lo largo del tiempo, fueron subiendo ingresos brutos por distintas razones. Eso es la cuestión. Después te vino la salida de la crisis, la economía creciendo un montón, y en lugar de aprovechar parte de ese incremento de recursos para volver a la situación previa en materia de impuestos o cambiar los otros, no, te gastaste todo el incremento de recaudación. A nivel nacional te lo gastaste, dando 3 millones de jubilaciones a gente que no aportó, independientemente de que fuera pobre o no. Te lo gastaste dando subsidios universales al consumo de energía y transporte, independientemente de que fueras pobre o no, e independientemente de las cuestiones ambientales, e independientemente de un montón de cosas más. Y a nivel de las provincias te lo gastaste simplificando, ¿no? En meter empleo público a lo que da, y en los municipios parecido. No tenemos los datos, pero es parecido. Entonces, no te mandaste, a ver, a mí me ha tocado ir muchas veces a Dominicana a hacer consultoría, que es un país mucho más pobre que nosotros, un país mucho más chico, con menor participación del Estado, pero tiene una participación de inversión pública fenomenal. Dentro de Dominicana, tampoco te creas que Corea, ¿no? Pero bueno, vos ves, y los tipos, bueno, van atendiendo, pero tienen un poco más, gastan en gasto. Cuando se les baja el gasto de capital, además tienen esa flexibilidad. Mira, hay una cosa que no mencioné, que viene en la discusión de la coparticipación. Nosotros hicimos hace muchos años con Sebastián Aguti y Cintia Moscovitz, pobre, que también falleció, un trabajo sobre el impacto en las provincias de según cómo proveniera la plata. Si te suben las transferencias automáticas, ¿qué haces? Y si te suben las discrecionales, ¿qué haces? Y como te diría la función de ingreso de consumo en base al ingreso permanente de Friedman, lo que encontrás en la econometría es exactamente eso. Cuando por eso digo, cuando te sube una transferencia automática, lo que piden los gobernadores con los ATN, aumenta el gasto corriente. Cuando te sube una transferencia discrecional, las provincias o bajan impuestos propios o suben la inversión pública. ¿Por qué? Porque eso lo pueden revertir si la transferencia discrecional te la cortan. Entonces, no es que yo estoy a favor de las discrecionales, pero digo, ojo con los temas de incentivos que han estado dando vuelta en esta discusión todo el tiempo. Porque la gente en el fondo, y hasta los políticos también, responden incentivos. Entonces, si uno los ignora, normalmente se queda con un resultado que es distinto del que esperaría con la economía del pizarrón. Yo tenía un profesor de UCLA, Harold Dempsey, que llegaba el primer día y te decía, yo estoy 2 pasos a la derecha de Friedman, para que les quede claro lo que pienso. Va bien, sirve. Dice, nunca dibujaba. ¿Por qué no haces fórmulas o gráficos? Porque eso es para los economistas marxistas, que creen que lo que uno dibuja en el pizarrón se puede reproducir en la realidad. Así que mejor pensemos incentivos, que es difícil dibujarlos en el pizarrón. Eso, yo soy fanático de hacer dibujitos en el pizarrón, y mi mentor de tesis fue Arnold Haber, que te llenaba el pizarrón de dibujos y de ecuaciones.
Así que creo en los dibujitos, pero uno siempre tiene que tener en cuenta que del dibujito a la realidad hay un tema que hay que tener en cuenta cuando diseñas reforma para la realidad, no en el pizarrón, que es un poco lo que yo traté de transmitir acá y espero haber contribuido un poquito al debate. Así que ahora nos vamos a la manifestación todos. Agradecemos a Daniel esta muy buena charla que nos dio y el debate posterior, la participación de todo el público. Hacemos un alto para volver a recomenzar a las 14 horas con el análisis de los trabajos. Gracias por nuestro. Muchísimas gracias. Muy bueno, sí. Bueno, lamentablemente no tengo que pasar. Sí. ¿Cómo te vas a No, hay que saludar por acá. Sí. Daniel, estimado. Sí, Roberto.